El gatito en la esquina trasera de la jaula de transporte no se movía. Un ojo completamente cerrado, pelaje gris enmarañado con algo oscuro, costillas visibles a través de su piel delgada como papel. Las manos de la trabajadora del refugio temblaban mientras sacaba el pequeño cuerpo. «Este probablemente no sobrevivirá a la noche», murmuró alguien desde el otro lado de la sala. Pero lo que pasó durante los siguientes 4 meses demostraría que a veces las criaturas más rotas se convierten en los supervivientes más extraordinarios. Lo encontró detrás de un contenedor de basura, no de esa forma bonita de las películas, de la forma brutal y real, donde una caja de cartón está empapada de lluvia y un gatito que no puede tener más de 5 semanas intenta maullar, pero solo logra un jadeo ronco. Su ojo derecho ya estaba infectado, hinchado, cerrado, supurando. El ojo izquierdo, ese único ojo verde pálido, se fijó en ella con una intensidad que no coincidía con su pequeño cuerpo moribundo. El veterinario de emergencia se lo dijo sin rodeos. El ojo está más allá de salvarse. La infección se ha extendido. Podemos intentar combatirla, pero honestamente con gatitos tan pequeños, tan desnutridos, la mayoría de la gente elige la eutanasia. Es más bondadoso. La mayoría de la gente. Miró ese único ojo funcionando otra vez, todavía observándola, todavía luchando. «Sálvalo», dijo, «cueste lo que cueste». La cirugía fue esa misma noche. El ojo infectado fue removido, el hueco limpiado, antibióticos bombeados a un cuerpo que pesaba menos de medio kilo. Durante 3 días, colgó en ese espacio entre vivo y no vivo, respirando pero apenas, existiendo pero solo apenas. En el día 4, entró a la sala de recuperación y lo escuchó. Un sonido tan pequeño que casi lo pierde. Un ronroneo, débil, traqueteante, imperfecto, pero un ronroneo. Ahora bien, esto es lo que nadie te cuenta sobre casos de rescate como este. La parte fácil es la cirugía. La parte difícil es todo lo que viene después. Porque salvar una vida y enseñarle a esa vida a confiar de nuevo, esas son 2 cosas completamente diferentes. Si estás viendo esto y alguna vez te has preguntado si los animales que han sufrido tanto pueden realmente sanar, no solo físicamente, sino emocionalmente, dale al botón de suscribirse ahora mismo, porque lo que pasó después desafiará todo lo que crees saber sobre la resiliencia y estas historias necesitan llegar a personas que entienden que roto no significa inútil. Necesita ser parte de esta comunidad. Las primeras 2 semanas en casa fueron una prueba. No comería a menos que ella lo alimentara con mano. No dormiría a menos que estuviera tocándola. No se relajaría a menos que cada puerta estuviera abierta, cada ruta de escape visible. Su único ojo rastreaba todo, calculando, midiendo niveles de amenaza, preparándose para la próxima cosa mala. Lo llamó Ranger. No porque sonara rudo, sino porque siempre estaba explorando, siempre escaneando, nunca instalándose completamente en la seguridad. La semana 3 trajo el primer signo de personalidad. Estaba trabajando en el mostrador de su cocina cuando sintió algo. Ranger había trepado, literalmente se había arrastrado hacia arriba porque su coordinación todavía estaba mal por perder la mitad de su visión. Se sentó ahí, tuerto y flaco, y absolutamente decidido, y tiró un bolígrafo del mostrador. Ella lo recogió. Él lo tiró de nuevo. Ella lo recogió. Él lo tiró de nuevo, y esta vez ese ojo verde tenía algo nuevo en él. Travesura. «Oh, así que vas a ser problemático», dijo ella. Él gorgueó. No un maullido, un gorgueo, como si estuviera de acuerdo. Pero aquí es donde las opiniones se dividen. Algunas personas creen que los animales que han sufrido trauma deberían ser gentiles, agradecidos, apaciguados. Otras creen que los supervivientes de trauma, animal o humano, se han ganado el derecho de ser difíciles, exigentes, complejos. ¿Qué perspectiva resuena contigo? ¿Deberían los animales rescatados ser fáciles o deberíamos abrazar sus complicaciones como parte de su historia? Déjame tus tomantes en los comentarios, porque esta pregunta afecta cómo millones de animales de refugio son percibidos y si son adoptados o no. Para el mes 2, Ranger era una criatura diferente.
El pelaje gris, que había sido opaco y desparejo, ahora brillaba plateado bajo la luz del sol. Había ganado peso, músculos desarrollándose donde solo había habido hueso. Su percepción de profundidad mejoraba diariamente. Aprendió a juzgar distancias, aterrizar saltos, navegar espacios con ese único ojo verde haciendo el trabajo de dos. Y se volvió absoluta y totalmente intrépido. El gato que había estado muriendo en una caja de cartón mojada, ahora gobernaba el apartamento como si fuera suyo. Reclamó el escante más alto de cada habitación, jugaba a atraer con ligas para el cabello, tenía opiniones sobre todo, su horario de trabajo, sus elecciones de comida, la temperatura de su agua, y expresaba esas opiniones ruidosamente a las 6 a.m. cada mañana. Pero cada noche, sin falta, Ranger se convertía en alguien diferente. Cuando ella se metía en la cama, él esperaba unos 5 minutos, luego saltaba, caminaba a lo largo de su cuerpo y se acomodaba directamente sobre su pecho. Presionaba su cara contra su cuello y ronroneaba. Ese mismo ronroneo traqueteante de la sala de recuperación, más fuerte ahora, pero todavía llevando el eco de lo cerca que había estado del silencio. El mes 4 trajo el momento que lo cambió todo. Ella se enfermó. Nada serio, solo gripe, pero lo bastante malo para pasar 3 días mayormente en cama. Ranger, que usualmente exigía el desayuno exactamente a las 6 a.m. con la precisión de un reloj atómico, no hizo un sonido esas mañanas. En cambio, ella despertaría para encontrarlo acurrucado a su lado, ese ojo verde observando su cara, esperando. No dejaría la cama excepto por necesidades, no jugaría, no comería mucho, solo se quedaba cerca, como si entendiera que ella necesitaba protección ahora, de la misma forma en que ella la había protegido durante esas primeras noches desesperadas. En el día 3, cuando su fiebre finalmente cedió, despertó con Ranger sentado en la pilona al lado de su cabeza, una pata extendida, tocando su mejilla tan gentilmente que apenas se registró. En el momento en que sus ojos se abrieron, gorgueó, saltó de abajo, corrió a su plato de comida, corrió de vuelta, gorgueó de nuevo. Mensaje claro: ya estás mejor, podemos volver a la normalidad. Estaba preocupado. Fue entonces que ella entendió. Ranger no solo había sobrevivido, había aprendido a amar de nuevo. Y más importante quizás, le había enseñado cómo se ve realmente el amor cuando viene de algo que tiene todas las razones para no confiar. La gente lo ve ahora saludable, confiado y exigente, y no lo entienden. Ven a un gato tuerto con actitud y piensan que él tiene suerte de que ella lo acogiera. Pero ella sabe diferente. Ella sabe que la afortunada es ella. Porque Ranger no solo sobrevivió ese contenedor, esa infección, esa cirugía. Sobrevivió y eligió ser alegre de todas formas. Eligió ser juguetón de todas formas. Eligió confiar de todas formas. Pero aquí está lo que la mantiene despierta a veces. Ranger estaba detrás de un contenedor en una ciudad en una noche lluviosa. ¿Cuántos otros están ahí afuera ahora mismo? ¿Cuántos están quedando sin tiempo mientras la gente pasa, decidiendo que no quieren lidiar con problemas médicos o necesidades especiales o animales imperfectos? Y aquí está la pregunta que la atormenta. ¿Qué hubiera pasado si hubiera llegado 5 minutos más tarde esa noche? ¿Qué hubiera pasado si hubiera decidido que la cuenta del veterinario era demasiado? ¿Qué hubiera pasado si hubiera elegido lo fácil en lugar de lo correcto? ¿Dónde estaría Ranger ahora?